Hola, que Dios les bendiga. El día de hoy damos inicio con nuestra temporada número 2, Vivo Libre, de nuestra serie de cápsulas Este libro está vivo. Como lo habrán notado en el título, este primer episodio es sobre ser verdaderamente libres. Bueno, entonces comencemos. La libertad es un valor básico del ser humano, por lo que esperaríamos leer sobre ello en la Biblia. Y de hecho, así es. La Biblia muy a menudo nos habla sobre la libertad. Pero este tipo de libertad es uno muy distinto a la libertad que el mundo normalmente desea, como la política o la económica. Este tipo de libertad se enfoca a la libertad espiritual. Y una persona puede llegar a experimentarla solamente a través de Cristo. Les voy a presentar a continuación 4 puntos muy pequeños que nos van a ayudar a entender un poquito más este concepto de libertad. En primer lugar, la libertad en Cristo se contrasta con la esclavitud del pecado. Para este punto quiero leerles una cita bíblica que se encuentra en Romanos 6, del versículo 20 al versículo 23. En la Nueva Versión Internacional dice de la siguiente manera: Cuando ustedes eran esclavos del pecado, estaban libres del dominio de la justicia. ¿Qué fruto cosechaban entonces? Cosas que ahora los avergüenzan y que conducen a la muerte. Pero ahora que han sido liberados del pecado y se han puesto al servicio de Dios, cosechan la santidad que conduce a la vida eterna. En Cristo Jesús, nuestro Señor. En otras palabras, el pecado esclaviza a todas las personas a la muerte espiritual y a la eternidad separados de Dios. Conocer a Cristo, por el contrario, nos proporciona libertad del control del pecado y la vida eterna con Él. Muy bien. En segundo lugar, la libertad que vivimos en Cristo es la única forma verdadera de libertad. ¿Y esto por qué? Juan 8:36 señala: Así que, si el Hijo los libera, ustedes serán verdaderamente libres. Esta verdadera libertad, como les mencionaba antes, es diferente a las que el mundo puede desear. Esta libertad es duradera, es eterna. Entonces, por eso es la única forma verdadera de libertad. Las otras libertades son limitadas y se terminan. Tienen un inicio y un fin. La libertad en Cristo es para siempre. Muy bien. En el punto número 3, notamos que una persona que ha experimentado la verdadera libertad es llamada a servir a Dios. Y esto podría sonar como una paradoja, como si siendo libres es nuestro deber estar sirviendo a Dios. Pues bueno, este tipo de servicio es muy diferente a la esclavitud. De hecho, no tiene absolutamente nada que ver. Pablo, en la carta a Romanos, capítulo 1, versículo 1, se identifica a sí mismo como siervo de Cristo Jesús. Y, de hecho, también vemos esta actitud de servicio en la vida de Jesús. ¿En qué citas? Pues bueno, lo podemos notar en Juan 13, del 1 al 20, o en Filipenses 2, del 5 al 11. Les comparto todas estas citas bíblicas para que ustedes las puedan buscar en casa y estudiar un poquito más sobre qué es la verdadera libertad. Y finalmente llegamos a nuestro número 4. Aquellos que encuentran la libertad en Cristo también se vuelven sus hijos. Juan 1, versículo 12, nos enseña: Mas a cuantos lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Más claro, ni el agua. Para ello, Gálatas 4 también nos lo asevera, cuando dice que ahora somos hijos y herederos de la herencia de la vida eterna con Cristo por la eternidad. Hay un punto muy importante que es necesario que nos quede claro. Esta libertad no significa que el pecado se elimine por completo de nuestra vida. De hecho, Pablo
habla muy constantemente en la carta a los romanos sobre su lucha constante con el pecado. Esto lo podemos ver en Romanos capítulo 7 del versículo 15 al 20. Sin embargo, notaba que el pecado ya no lo controlaba. Esto lo podemos leer en Romanos capítulo 6 del versículo 1 al 2. Él para este momento de su vida ya era una persona que deseaba vivir una vida transformada a causa de esa nueva vida en Cristo. Romanos 12 del versículo 1 al versículo 2 nos lo enseña. Esta nueva vida transformada incluye también posponer todos aquellos malos hábitos que nos destruyen poco a poco y crear o implementar en nuestra vida nuevos patrones y conductas que realmente honren a nuestro Dios. En resumen, experimentamos la verdadera libertad a través de Cristo. A través de caminar en sus caminos y de comprometernos con los cambios que debemos ir haciendo en nuestra vida, a la vez que nos vamos enfocando más en nuestro servicio a Dios. Esta libertad trasciende las libertades humanas que el mundo pueda desear. Esta libertad proporciona paz a nuestra vida, nos libera del pecado, del temor y nos da la libertad con Cristo para siempre. Que Dios les bendiga.